Estoy junto al doctor Rubén Aguayo. Él es cardiólogo del Hospital San Juan de Dios. Y junto al doctor, gracias doctor por venir hoy día al programa. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de la disautonomía, un término que estoy seguro muchas personas hoy día todavía no conocen, no ubican, pero queremos acercar estos conceptos y esta enfermedad a todas las personas. ¿Qué es la disautonomía? Mira, la disautonomía es, uno podría llamar una inmadurez o probablemente un problema del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que normalmente regula todas nuestras actividades involuntarias. Correcto. O sea, regula el pulso, la presión, la respiración, la temperatura. No tenemos control sobre el sistema nervioso autónomo y cuando digamos, no funciona bien, hay un desbalance, entonces se produce lo que llamamos las disautonomías. Y la disautonomía, entonces, en este problema que usted describe muy bien del sistema que funciona automáticamente, hace que estos vasos pierdan el control, por ejemplo, de la presión arterial y la consecuencia finalmente es que me desvanezco, ¿no? Pierdo el conocimiento, ¿no? Así es. Claro, la manifestación probablemente más evidente es la pérdida de conocimiento, digamos, pero habitualmente estos pacientes, que son pacientes jóvenes, habitualmente mujeres jóvenes, andan un poco con frío, con un poco de mareos, con poco ánimo, y muchas veces son pacientes que andan de un médico en otro, una consulta en otra, van al psiquiatra, van al neurólogo, van al médico general, y la verdad es que muchas veces reciben tratamiento de distintas cosas, hasta de depresión, y lo que tienen es fundamentalmente este desbalance, esta falta de afinamiento, pudiéramos llamar, de este sistema nervioso que se llama autónomo. Entonces, Rubén, podríamos decir que está subdiagnosticado. ¿Cuántos casos a lo mejor hay hoy día de personas que tienen disautonomía y están siendo tratadas o a lo mejor hasta no tratadas por otras enfermedades, por otros problemas, ¿no es cierto? Así es, pues hay muchos pacientes que, por ejemplo, están con diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Claro. Hay algunos que están diagnosticados como alteraciones endocrinas, alteraciones del funcionamiento del tiroides, y hay muchos que están en control con el psiquiatra como pacientes depresivas y lo que tienen centralmente es una alteración del sistema nervioso autónomo, es una disautonomía. Y la verdad es que, claro, a nosotros nos llegan los pacientes que tienen síntomas y signos más evidentes que les preocupan, como por ejemplo la pérdida de conocimiento, una caída, un golpe en la cabeza, pero claro, la mayor parte de los pacientes, digamos, tienen síntomas que son menos importantes, menos evidentes y solamente se manifiestan como mareo, fatiga crónica, mucha somnolencia, intolerancia al frío, al calor, incapacidad de mantenerse mucho en espacios cerrados. Entonces, la verdad es que el espectro clínico es bastante amplio, muy amplio. Sí. ¿Cómo puede una persona entonces que tiene esta sintomatología, que es bastante vaga en algunos casos, bastante compartida con otras enfermedades en otros casos, llegar a hacer el diagnóstico? Es difícil, por eso te digo que habitualmente estos pacientes deambulan entre un médico y otro, distintas especialidades, y finalmente cuando no hay solución a sus problemas o cuando los síntomas son muy evidentes, como por ejemplo un cuadro sincopal, el síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia, habitualmente acompañada de pérdida del tono postural. El paciente se va al suelo, entonces ahí claro, como que es la cosa más grave y entonces ahí deciden, digamos, consultan en un servicio de urgencia y de repente entonces los derivan, digamos, al cardiólogo o al neurólogo y ahí empieza un poco la pesquisa, digamos, de este problema que es la disautonomía. ¿Qué estudios son los que están detrás de esta exploración clínica que hace un especialista neurólogo, cardiólogo como tú, Rubén? Claro, bueno, en realidad... que permiten como acercarse al diagnóstico. Claro. ¿No? La verdad es que cuando uno le hace los exámenes a estos pacientes, prácticamente todos los exámenes resultan normales. Normales, claro. ¿Ya? Entonces, cuando nos llegan nosotros como cardiólogos, uno lo primero que hace es examinar al paciente, uno se da cuenta que muchas veces son pacientes, la mayor parte son pacientes mujeres jóvenes, ¿ya? Muchas de ellas son mujeres jóvenes que están haciendo dietas, ¿ya? De tal forma que consumen poco líquido, poca sal, mucha verdura, ¿ya? Toman poco líquido porque se aguantan, no quieren hacer pipí en cualquier lado, entonces están ahí como en el límite, son flaquitas y eso es el perfil de las pacientes que nos llega y
Habitualmente cuando las examinamos, bueno, son pacientes que el examen físico es absolutamente normal. El pulso habitualmente un poquito bajo, digamos, la presión también es baja. Y cuando le hacemos exploración cardiovascular resulta todo normal. El electrocardiograma, que es habitualmente lo que hacemos, digamos, y generalmente no vamos mucho más allá porque el cuadro clínico es muy evidente, ¿ya? Es un cuadro clínico, como te digo, es el perfil de la paciente, una paciente joven, mujer, ya que generalmente está haciendo dieta, digamos, y que presenta mareos con los cambios de posición o en los ambientes que está muy encerrado. Habitualmente cuando van a misa, bueno, hoy día la gente no va mucho a misa, pero el estar mucho de pie o con medias muy apretadas, entonces favorece la aparición de este problema, digamos, que se manifiesta por mareo, sensación de lipotimia, como que se te mueve el piso, y en los casos más dramáticos el paciente se va al suelo. Cuando hablabas del tema de la alimentación, de las dietas específicamente, que es un tema muy sensible en la población y muchas mujeres, y es muy estacional además en algunos casos, ¿esto podría ser el gatillante de esto, de una enfermedad que está latente y esta alteración de la alimentación, por ejemplo, lo gatilla? Así es. Claro, porque si acá lo central es que el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos se adaptan mal, ¿no es cierto? Los vasos normalmente y el corazón juegan una plasticidad y se adaptan a todos los cambios de ritmo que tenemos durante el día. Cuando estamos durmiendo está todo quieto, cuando nos despertamos como que se despierta también el sistema cardiovascular y cuando hacemos actividad física aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. Bueno, todos estos cambios que son normales en cualquiera de nosotros, en estas personas que tienen disautonomía, están mucho más atenuados o no aparecen. Entonces un cambio de posición, el estar mucho de pie o en un ambiente muy caluroso o con poca ingesta de líquido o sal, de repente hace que el paciente se hipotense, cae la perfusión, la irrigación al cerebro y se va al suelo. Rubén, hay casos donde se ha detectado tempranamente, estamos hablando de una niñita, por ejemplo, se detectó a los 10, 12 años, 14 años, pero hay casos que uno va viendo de mujeres más adultas donde esto ha ido disminuyendo. ¿Qué tiene que, hay alguna, la madurez del organismo, el crecimiento, los desbalances hormonales, van jugando también un rol importante en esto, en que esto vaya atenuándose, por ejemplo? Así es, en general este es un problema de las personas jóvenes, particularmente de las mujeres jóvenes. Correcto. Nosotros habitualmente lo vemos en un espectro que va entre los 10, 15 años y hasta los 30, los 40 años. Después de los 40 años como que empieza a desaparecer y probablemente esto también está ligado con un fenómeno de que se va mejor adaptando el sistema nervioso autónomo y además empiezan a aparecer todos los fenómenos ligados a la aterogénesis. Las arterias también se van poniendo un poquito más rígidas, digamos, y entonces, digamos, ya no se produce este fenómeno de vasodilatación y de hipoperfusión cerebral, que es lo que produce el síncope en los pacientes con disautonomía. Un paciente, Rubén, que tiene disautonomía, ¿tiene algún momento previo, ¿no es cierto?, a la descompensación, como un aura, nosotros hablamos del aura, que pueda reconocer que esto viene para prepararse, porque de repente a mí me ha tocado ver pacientes así que se desploman. Claro. Es impresionante. Así es. ¿Aprendes a reconocerlo? Sí, claro. Eso es una cosa muy importante, porque al ser un problema que no tiene un tratamiento específico, entonces uno tiene que echar mano a las medidas generales. Y las medidas generales juegan un rol fundamental en el manejo de los pacientes con disautonomía. Y es muy importante porque lo que tú dices es lo que nosotros llamamos prodromos, o sea, síntomas y signos que preceden al episodio, ¿no es cierto?, más dramático, que es la pérdida de conciencia. Habitualmente los pacientes se empiezan a sentir un poquito mareados, un poquito pálidos, fríos, sudorosos, y en ese momento es que el paciente tiene que sentarse en el piso, ¿no es cierto?, para evitar el colapso y la caída. Y muchas veces el sentarse y el estirar las piernas o levantar las piernas permite que haya mayor retorno venoso de las extremidades hacia el corazón y recupera entonces la condición hemodinámica y pasa. Se aborta el episodio sincopal o de la pérdida de conciencia. Eso es muy habitual. En general, la mayor parte de los pacientes tienen prodromos, o sea, tienen síntomas y signos premonitorios de que va a venir, y nosotros les sugerimos de que se sienten y levanten las piernas. ¿El uso de panties elasticadas, por ejemplo, también ayuda en esta condición? Pueden ayudar porque mejoran un poquito el retorno venoso, pero también no deben ser muy apretadas, porque a veces las panties son muy apretadas arriba y también colapsan, digamos, comprimen las venas más superficiales y disminuyen el retorno venoso. Yo creo que lo más importante es efectivamente tener calcetines un poquito elasticados. Hay unas panties especiales
Y lo más importante en estos pacientes es que tomen bastante líquido. La hidratación. La hidratación juega un rol fundamental. La hidratación y un poquito de sal. La recomendación que yo le doy a los pacientes que tienen entonces disautonomía y son muy sintomáticos, fundamentalmente reconocer los prodromos, sentarse y andar con una botella de agua y tomarse, ¿no es cierto?, un sorbo largo, 200, 300 cc de agua y además andar con un paquete de papitas fritas ahí, se comen un par de papitas fritas y con eso inmediatamente mejora el tono vascular, la irrigación al corazón y se alivian todos los síntomas de la disautonomía. Y tú refieres a la sal, cuando uno habla de sacar la sal de la alimentación, de la dieta y todo, y pareciera sonar a contrasentido, en esta enfermedad, ¿no es cierto?, incluso existen unas pastillas, ¿no es cierto?, que vienen con sal. Así es. Porque lo que aumenta básicamente es la presión. Claro. Necesitas mejorar la presión arterial. Claro, lo que pasa que lo que tú dices es muy cierto, pero ojo, digamos que en el fondo lo que uno debe evitar, y que es una cosa de perogrullo obvia, son los excesos. Absolutamente. Es el exceso de sal lo que hace mal. El exceso de comida, el exceso de comer huevos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace mal, digamos. La sal es absolutamente necesaria para el funcionamiento del organismo. Nosotros necesitamos sodio, necesitamos sal. Lo que pasa en estos pacientes es que además de tener esta suerte de inmadurez o falta de desarrollo de este sistema nervioso autónomo, son pacientes que en general consumen muy poco líquido y muy poca sal, porque están permanentemente en dieta. Correcto. Entonces, justamente lo que hay que hacer es recuperar un consumo normal de sal. Cuando yo digo que ande con un poquito de papa frita, es recuperar un consumo normal de sal y de agua. Muchas gracias, Rubén, por estar hoy día nosotros en el programa. Gracias. Por ayudarnos a todos a entender más en detalle de la disautonomía. Y agradecemos también en tu presencia al Hospital San Juan de Dios, que está presente también hoy día con nosotros. Hacemos la pausa y regresamos con ustedes.